Una mujer como tú no da herederos, Claudia. Solo trae vergüenza a una casa que nunca fue suya. Álvaro Valcárcel se quedó inmóvil en el pasillo de mármol de la mansión de La Moraleja, con la maleta aún en la mano. Había regresado 3 días antes de lo previsto desde Barcelona para sorprender a su esposa embarazada de 6 meses. Pero detrás de la puerta del salón, oyó a su madre expulsarla de su propia casa. «Firma y vete esta noche», dijo doña Beatriz con una calma que dolía más que un grito. «Tendrás 450.000 euros, una clínica discreta en Madrid y suficiente dinero para no volver a pronunciar el apellido Valcárcel». Claudia no respondió al principio. Álvaro solo escuchó su respiración contenida. Luego su voz salió baja, cansada pero firme. «No puede comprar a mi hijo antes de que nazca. Si tú escucharas a tu propia madre hablarle así a la mujer que amas, ¿entrarías de inmediato o esperarías a descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Suscríbete al canal y deja en los comentarios qué habrías hecho, porque aquella tarde Álvaro no solo descubrió una humillación, descubrió una trampa preparada con demasiada paciencia. Cuando empujó la puerta, vio a Claudia de pie junto al sofá claro, una mano sobre el vientre y la otra cerrada, alrededor de un colgante de plata con forma de granada. Frente a ella, sobre la mesa, había documentos ordenados como si fueran parte de una reunión de negocios, un acuerdo de silencio, una renuncia a futuras reclamaciones, un sobre con la cifra de 450.000 euros y una carpeta médica con el membrete de una clínica privada. Álvaro tomó la carpeta. La abrió. Dentro había una fecha de cesárea reservada, un nombre de médico y una nota breve. Proceder antes del parto. Nadie le había consultado a Claudia. Nadie le había consultado a él. Doña Beatriz enderezó la espalda. «Llegaste temprano», dijo. «Estaba evitando que esta muchacha destruyera tu vida». Claudia bajó los ojos, no por culpa, sino por vergüenza de que su marido viera tan tarde lo que ella llevaba meses soportando. Entonces Beatriz miró el colgante en su cuello y perdió el color durante un segundo. Fue breve, casi invisible, pero Álvaro lo vio y comprendió que su madre no estaba mirando una joya. Estaba reconociendo algo que llevaba años escondido. Álvaro no levantó la voz. Eso fue lo que más inquietó a Beatriz. Su hijo dejó la carpeta médica sobre la mesa despacio, como si acabara de tocar algo sucio, y miró a Claudia antes de mirar a su madre. «¿Quién autorizó esto?» Beatriz sostuvo la barbilla alta. «Yo hice lo que tú no has tenido valor de hacer, proteger a esta familia». Claudia soltó una risa breve, sin alegría. No era burla, era cansancio. Durante meses había escuchado frases parecidas, siempre envueltas en buenas maneras, siempre dichas cerca de un empleado, de una tía, de una mesa demasiado larga para defenderse. Álvaro tomó el acuerdo de silencio y empezó a leer. Cada línea le quitaba un poco más de aire. Claudia debía abandonar la mansión esa misma noche. Debía aceptar la compensación. Debía renunciar a cualquier reclamación futura. Debía evitar toda mención pública o privada al apellido Valcárcel. Y en una cláusula más pequeña, casi escondida al final de la 3ª página, aparecía una frase que le heló la sangre. La señora Claudia Serrano acepta someterse a las disposiciones familiares necesarias antes del nacimiento. «Esto no es un acuerdo», dijo él. «Es una orden de expulsión». Beatriz dio un paso hacia Claudia. Una mujer decente habría agradecido salir con dinero y sin escándalo. Claudia apretó la mano sobre el vientre. Álvaro se colocó entre las dos, no con violencia, sino con una decisión que llegó tarde, pero llegó. Aún así, Claudia no lo miró como a un salvador. «Ahora sí te pones delante», dijo ella en voz baja. «Cuando tu madre me corregía delante de Carmen, tú sonreías para no incomodar. Cuando tus primas dijeron que yo parecía contratada para servir la cena, tú cambiaste de tema. Cuando te dije que esta casa me daba miedo, respondiste que necesitaba acostumbrarme». Álvaro no encontró defensa, solo recuerdos.
Pequeñas escenas que había dejado pasar porque eran incómodas, no urgentes. Ahora todas parecían haber estado avisándole desde el principio. Claudia tomó su bolso del sofá. Beatriz sonrió con frialdad, creyendo que había ganado. Si sales por esa puerta, no esperes volver como señora Valcárcel. Claudia se detuvo. No necesito volver como señora de nadie. Necesito salir siendo madre de mi hijo. Álvaro quiso seguirla, pero ella negó con la cabeza. No vengas detrás de mí para sentirte menos culpable. Luego caminó hacia la entrada, con pasos lentos por el peso del embarazo y por algo más viejo que el cansancio. Cuando la puerta se cerró, Álvaro no corrió. Cerró el salón con llave. Recogió cada documento y tomó también el sobre que su madre intentó esconder bajo una revista. Dentro había una copia de un correo enviado 2 semanas antes. Solo tenía una línea marcada en rojo. Claudia debe quedar fuera de la casa antes de que el niño nazca. Y debajo, escrito a mano por Beatriz, aparecía una palabra que Álvaro nunca había visto junto al nombre de su esposa. Inés. Claudia llegó a Triana casi a medianoche, con una maleta pequeña y el teléfono apagado dentro del bolso. El taxi la dejó frente al edificio antiguo, donde su madre había vivido hasta el final. La fachada blanca estaba gastada por los años. Las macetas del primer piso seguían torcidas, y desde alguna cocina cercana salía olor a café recalentado. Nada allí parecía seguro para una mujer embarazada que acababa de salir de una mansión, pero Claudia respiró mejor al cruzar el portal. La llave de Inés Serrano aún estaba envuelta en un pañuelo azul. La cerradura se resistió, como si el piso también necesitara reconocerla. Dentro todo seguía pequeño y limpio. Una mesa de madera, 2 sillas, una estantería con libros de restauración y una caja de nogal bajo la cama. Claudia no abrió primero la maleta. Abrió la caja. Encontró recibos antiguos, fotografías de Córdoba, una credencial amarillenta de restauradora y varios planos doblados de Palacio de Santa Lucía. Al ver ese nombre, sintió un frío lento. Ella había trabajado allí 3 años antes de casarse con Álvaro, cuando Grupo Valcárcel la contrató para una evaluación técnica de muros, azulejos y cubiertas. Recordó la sala del ala este, la humedad bajo la cal, las grietas finas cerca del zócalo la sensación extraña de haber estado en un lugar que no terminaba de ser ajeno. Su madre nunca le había contado que aquel palacio también llevaba su historia. Claudia tomó una foto donde Inés aparecía más joven, con el pelo recogido, las manos manchadas de polvo blanco y el mismo colgante de granada en el cuello. Detrás de la imagen había una frase escrita con letra apretada. Santa Lucía no me olvidó. Ellos sí. Mientras tanto, en La Moraleja, Álvaro no había salido del salón. La palabra Inés, escrita por su madre bajo el correo marcado, no lo dejaba respirar. Subió al despacho antiguo de su padre, una habitación que Beatriz mantenía cerrada con más respeto que afecto. En el tercer cajón del archivo encontró una carpeta sin etiqueta, escondida detrás de balances de 1989. Dentro había una fotografía tomada en Córdoba. Su padre aparecía junto a una mujer joven que Álvaro no conocía, pero cuyo rostro tenía algo de Claudia en la mirada. Ella llevaba un colgante de plata con forma de granada. En el reverso alguien había escrito Inés Serrano, Santa Lucía. Antes de la firma, Álvaro se sentó lentamente. No era una coincidencia. Su madre no había reconocido una joya. Había reconocido a una mujer muerta en el cuello de su nuera. A las 2 de la madrugada Claudia encendió el móvil. Había un mensaje de Álvaro. He encontrado una foto de Inés con mi padre. Creo que mi madre sabía quién eras desde antes de nuestra boda. Claudia miró la caja abierta, luego los planos del palacio. Al fondo de uno de ellos, en la sala este, vio un pequeño símbolo dibujado a mano, una granada. A la mañana siguiente, Claudia no llamó primero a Álvaro. Llamó a don Julián Herrera, el abogado que su madre había mencionado en una carta sin fecha.
Su despacho estaba cerca del archivo de Indias, en una segunda planta sin ascensor, con paredes cubiertas de expedientes y una cafetera antigua que hacía más ruido del necesario. Don Julián tardó en abrirle la puerta. Tenía 72 años, el traje oscuro un poco gastado y esa mirada de los hombres que han guardado demasiados secretos ajenos. Cuando Claudia le mostró el plano con el pequeño símbolo de la granada, el abogado no pareció sorprendido. Solo cerró los ojos un instante. Tu madre siempre decía que, si alguna vez borraban su nombre de los papeles, las paredes sabrían recordarlo. Claudia se sentó despacio. El bebé se movió, como si también hubiera sentido el peso de aquella frase. Don Julián sacó una carpeta gris de un armario metálico. Dentro había copias de informes técnicos de Palacio de Santa Lucía, contratos de 1989 y una lista de restauradores. En la primera versión aparecía el nombre de Inés Serrano junto a varias salas del ala este. En la versión final ese nombre ya no estaba. En su lugar figuraba el de un arquitecto madrileño cercano a la familia Valcárcel. ¿Mi madre hizo el trabajo y otro firmó por ella?, preguntó Claudia. El abogado apoyó los dedos sobre el papel. Tu madre salvó azulejos, yeserías y parte de una bóveda. Después la presionaron para renunciar a cualquier derecho familiar sobre el palacio. Pero lo más cruel fue esto: le quitaron hasta el mérito de sus manos. Claudia no lloró. Se quedó muy quieta, mirando aquellas páginas como si cada línea borrada sido una segunda muerte para Inés. Mientras tanto, en Madrid, Álvaro reunió a 2 abogados internos de Grupo Valcárcel y ordenó conservar todos los correos relacionados con Claudia, la clínica y la comunicación pública. Nadie debía borrar nada. Uno de ellos dudó antes de obedecer. Doña Beatriz no suele permitir auditorías sobre asuntos familiares. Álvaro respondió sin levantar la voz. Por eso esta vez no se lo estoy pidiendo. La reacción de Beatriz llegó antes del mediodía. En una columna social digital apareció una nota sin nombres completos, pero con datos suficientes para señalar a Claudia. Joven esposa embarazada, abandona mansión de La Moraleja tras exigir dinero y participación en un proyecto histórico de 32 millones de euros. El texto insinuaba que había usado su embarazo para presionar a su marido y poner en riesgo 120 empleos en Córdoba. Claudia leyó la nota en el despacho de don Julián. Sintió el impulso de apagar el móvil y esconderse, pero el abogado negó con la cabeza. Eso es exactamente lo que esperan. Álvaro llamó minutos después. Su voz sonaba contenida, no tranquila. Fue mi madre. Claudia miró los informes donde el nombre de Inés había desaparecido. Claro que fue ella, ya lo hizo una vez. Esa tarde, Claudia grabó una declaración breve desde el despacho del abogado. Álvaro no apareció en la imagen, pero garantizó que nadie del grupo bloqueara su difusión. Ella habló sin lágrimas. Dijo que no había pedido dinero para marcharse, que su embarazo no era una herramienta de negociación, y que existían documentos antiguos sobre la historia profesional de su madre que serían revisados por los cauces adecuados. Cuando el vídeo empezó a circular, Beatriz lo vio desde la biblioteca de La Moraleja. No gritó, solo llamó a alguien y dijo: si quiere abrir la pared de Santa Lucía, asegúrese de que no quede nada debajo. La llamada de Beatriz llegó demasiado tarde para detenerlos, pero lo bastante pronto para confirmar que tenía miedo. A la mañana siguiente, don Julián recibió un aviso del equipo técnico de Palacio de Santa Lucía. Una zona de azulejos del alá presentaba grietas nuevas y debía revisarse antes de continuar con la siguiente fase de restauración. Claudia leyó el mensaje 2 veces. Sabía que podía ser una trampa. También sabía que si no iba, otros tocarían aquella pared antes que ella. Álvaro llegó a Sevilla poco después, sin chofer, con la misma carpeta de documentos bajo el brazo y el rostro de quien había dormido poco. No le pidió que confiara en él. Solo dijo: voy contigo si me lo permites, no para vigilarte.
para asegurarme de que nadie vuelva a cerrar una puerta antes de que la mires. Claudia aceptó en silencio. El trayecto hasta Córdoba fue lento. Ella miraba por la ventanilla los olivos, las casas blancas, las señales de carretera. Álvaro intentó hablar 2 veces y se detuvo. Había aprendido, al menos esa mañana, que no todos los silencios eran espacios vacíos. Algunos eran la única forma que tenía Claudia de no romperse. Palacio de Santa Lucía los recibió con su fachada clara y sus andamios discretos. Había técnicos en el patio, rollos de plástico protector, cajas de herramientas y un olor a yeso húmedo que Claudia reconoció de inmediato. Al entrar en la sala del ala este, sintió una presión extraña en el pecho. Había estado allí 3 años antes, con una libreta, una linterna y la ingenuidad de quien creía estar trabajando solo con piedra antigua. El jefe de obras señaló la zona dañada. Una línea fina cruzaba la cal cerca del zócalo. Claudia se agachó con cuidado, apoyando una mano en la rodilla por el peso del embarazo. Sacó una pequeña lupa de su bolso, limpió el borde con un pincel seco y vio algo que no pertenecía al patrón decorativo. Era una granada diminuta. No dijo nada al principio. Álvaro se inclinó a su lado, pero no tocó la pared. Claudia respiró despacio y siguió retirando polvo con movimientos mínimos. Bajo la cal aparecieron 3 letras apenas visibles. I.S. Necesito un especialista independiente, dijo ella. Álvaro sacó el móvil al instante. Llamó a una restauradora externa de Córdoba y pidió que la zona quedara documentada antes de cualquier intervención. Después ordenó al encargado que nadie entrara ni limpiara la pared hasta que llegara el perito. El hombre dudó al oír el apellido Valcárcel, pero obedeció cuando Álvaro añadió: si alguien toca esto sin autorización, responderá ante mí y ante el informe técnico. 1 hora después, la perito confirmó lo que Claudia ya temía. La marca estaba bajo una capa de cal antigua, no añadida recientemente. Con luz rasante, la frase completa empezó a aparecer, débil pero legible. Y Serrano restauró 89. Claudia cerró los ojos. No lloró de inmediato. Primero puso la mano sobre el muro sin presionar, como si saludara a alguien que había esperado décadas. Entonces sonó el móvil de Álvaro. Era Beatriz. Él contestó y activó el altavoz. «Aléjala de esa sala», ordenó su madre. «No sabes lo que esa mujer puede destruir». Álvaro miró a Claudia, luego la inscripción en la pared. Su voz salió baja, firme. «No es Claudia quien está destruyendo nada, madre. Es tu mentira la que por fin encontró una pared que no obedece». La frase de Álvaro no quedó encerrada en aquella sala. Antes de que terminara la tarde, el informe preliminar del perito ya estaba en manos de 3 personas que no debían tocarlo. Consejero, un responsable de inversiones y un asesor externo de comunicación. Nadie admitió haberlo filtrado, pero Claudia entendió que Palacio de Santa Lucía acababa de dejar de ser una pared antigua para convertirse en un campo de batalla. A la mañana siguiente, los teléfonos no dejaron de sonar. La posible inscripción de Inés Serrano bajo la cal ponía en riesgo algo mucho mayor que el mayor orgullo de Beatriz. El proyecto de restauración de 32 millones de euros podía quedar detenido. 120 empleos directos en Córdoba, varios contratos hoteleros y la imagen de Grupo Valcárcel como protector del patrimonio español quedaban bajo sospecha. Beatriz aprovechó esa presión con una precisión fría. En una reunión urgente por videollamada, habló de daño reputacional, capricho emocional y uso irresponsable de una intervención técnica. Nunca mencionó a Inés como persona. La llamó un nombre no verificado. A Claudia la llamó parte interesada. Álvaro escuchó sin interrumpirla al principio. Estaba en el despacho temporal del palacio, con las ventanas abiertas hacia un patio de naranjos y el informe técnico impreso delante. Claudia estaba sentada frente a él, pálida, con una botella de agua entre las manos. No parecía vencida,
pero sí cansada de que cada verdad suya necesitara permiso para existir. Cuando Beatriz dijo que Claudia estaba comprometiendo el futuro laboral de muchas familias cordobesas, Álvaro cerró la carpeta. No vamos a usar a los trabajadores como escudo para tapar una falsificación histórica. El silencio en la pantalla fue breve, pero pesado. Esa misma tarde Álvaro convocó una reunión extraordinaria en Córdoba, no en Madrid, no en La Moraleja, no en una sala donde su madre pudiera controlar el orden de entrada y salida. La reunión sería cerca de Palacio de Santa Lucía, con el consejo de Grupo Valcárcel, don Julián Herrera, la perito independiente, un representante de cultura de la Junta, Auditoría Jurídica y Ramón Aguirre, el antiguo administrador mencionado por don Julián. Antes de enviar la convocatoria, Álvaro fue a buscar a Claudia al corredor del ala este. Ella estaba mirando la pared cubierta ya por una protección provisional de metacrilato. La pequeña inscripción apenas se veía sin la luz adecuada, pero Claudia la observaba como si escuchara una voz. «Puedo suspender a mi madre hoy mismo», dijo él. Claudia negó despacio. «Si lo haces así, dirán que yo te obligué. Dirán que una mujer embarazada te hizo elegir entre tu madre y tu empresa». Álvaro aceptó la corrección sin defenderse. «Entonces dime cómo estar sin ocupar tu lugar». Ella tardó en responder. «Abre la puerta. Mantén la mesa limpia, y cuando intenten callarme, no hables por mí. Haz que conste». Aquella frase cambió la forma en que Álvaro entendió la lealtad. La reunión comenzó 2 días después, en un hotel antiguo a 700 metros del palacio. Beatriz llegó de negro, con un bolso rígido y la serenidad de quien había ganado muchas guerras antes de entrar en la sala. Saludó a todos menos a Claudia. Cuando don Julián empezó a explicar la diferencia entre un error de archivo y una eliminación deliberada, Beatriz lo interrumpió. «Estamos dando demasiada autoridad a documentos incompletos y a una mujer claramente alterada por su estado». Claudia levantó la mirada, pero no respondió aún. Álvaro tampoco discutió. Solo miró a la secretaria de la reunión y dijo: «Haga constar que doña Beatriz interrumpe la exposición y cuestiona el estado emocional de Claudia Serrano sin informe médico que lo respalde». Por primera vez, Beatriz perdió medio segundo de control. Minutos después, la puerta lateral se abrió. Ramón Aguirre entró apoyado en un bastón, con un sobre marrón apretado contra el pecho. Al verlo, Beatriz dejó de mirar a Claudia. Y Claudia entendió que ese anciano no traía solo recuerdos. Traía algo que Beatriz había temido durante 35 años. Ramón Aguirre no saludó a Beatriz. Caminó hasta la mesa con pasos lentos, dejó el bastón apoyado contra una silla y sostuvo el sobre marrón con ambas manos, como si todavía dudara entre entregarlo o llevárselo a la tumba. Tenía la voz seca cuando habló. «Guardé esto porque fui cobarde, no porque fuera justo». Nadie se movió. Claudia sintió moverse dentro de ella y apoyó una mano sobre el vientre, no para pedir compasión, sino para recordar por qué estaba allí. Álvaro permanecía a su lado, sin ocupar su sitio. Ramón abrió el sobre. Primero sacó una copia de un informe técnico de 1989. La perito independiente confirmó que coincidía con la estructura de los archivos antiguos de Palacio de Santa Lucía. En esa versión, el nombre de Inés Serrano aparecía en 3 salas del asa este, incluida la sala donde habían encontrado la inscripción bajo la cal. Luego Ramón sacó una segunda versión del mismo informe. En esa, el nombre de Inés había desaparecido. Don Julián pidió permiso para leer una nota escrita a mano en el margen de una copia interna. Su voz no tembló, pero la sala entera pareció contener la respiración. Retirar el nombre de Inés Serrano del informe final antes de la firma definitiva. Beatriz cruzó las manos sobre la mesa. «Una anotación vieja no prueba una orden mía». Ramón levantó la mirada. «No, pero esta sí». Del sobre sacó una carta breve, con membrete de Valcárcel Patrimonio, firmada por una joven Beatriz.
En ella se solicitaba corregir la atribución técnica para evitar confusiones patrimoniales futuras. No decía robar, no decía borrar. Usaba palabras limpias para una acción sucia. Claudia no apartó los ojos del papel. Había imaginado muchas veces a su madre cansada, con las manos manchadas de polvo, volviendo sola a Triana. Pero verla convertida en una línea eliminada le dolió de una manera más fría. Beatriz cambió de estrategia. Miró al consejo, no a Claudia. Aunque hubiera errores administrativos, esta mujer ocultó su vínculo con Inés Serrano. Entró en mi familia, se casó con mi hijo y ahora usa su embarazo para atacar un proyecto de 32 millones de euros. Álvaro abrió entonces la carpeta que había conservado desde aquella noche en La Moraleja. No lo hizo con teatralidad, solo colocó sobre la mesa varias copias de correos, la reserva de la clínica y el intercambio con el asesor de comunicación. Antes de que sigan hablando de manipulación, dijo, conviene leer lo que mi madre ya había preparado. La secretaria recibió una copia. Leyó en voz alta la línea marcada en rojo. Antes del parto, Claudia debe quedar fuera de la casa y fuera del relato. El silencio fue distinto. Ya no era incomodidad, era reconocimiento. Beatriz se quedó inmóvil. Por primera vez no encontró una frase elegante lo bastante rápida. Álvaro la miró con una tristeza que pesaba más que la ira. Madre, usted no intentó protegerme. Intentó repetir con mi esposa lo que hicieron con Inés. Sacarla de la casa, de los papeles y de la memoria antes de que pudiera defenderse. Claudia habló entonces, sin levantar la voz. Yo no vine a quitarle un palacio a nadie. Vine a devolverle un nombre a mi madre y a impedir que mi hijo nazca dentro de una mentira. La perito confirmó después que la inscripción en el muro no podía haber sido añadida recientemente. Don Julián presentó la carta de Inés, donde ella explicaba que estaba embarazada cuando fue presionada para renunciar a sus derechos, a su autoría técnica. Ramón admitió que todos en aquella mesa antigua sabían su estado. El consejo pidió un receso de 20 minutos. Beatriz salió al pasillo, pero nadie la siguió. Cuando regresaron, la decisión fue leída sin adornos. Suspensión inmediata de doña Beatriz de cualquier decisión vinculada a Palacio de Santa Lucía. Apertura de auditoría independiente. Revisión del expediente de 1989. Protección oficial de la Sala del Ala Este y restitución profesional del nombre de Inés Serrano en los documentos técnicos. Además, Grupo Valcárcel debía publicar una rectificación sobre las insinuaciones hechas contra Claudia y bloquear cualquier intervención familiar en sus decisiones médicas y en el registro del niño. Beatriz firmó el acta con la mano rígida. Al terminar, miró a Claudia. ¿Crees que esto te convierte en una Valcárcel? Claudia sostuvo su mirada. No. Me devuelve algo mucho más importante, mi propio nombre. Álvaro tomó la copia del acta y la dejó frente a Claudia. En la última página, junto al sello del consejo, aparecía escrito por primera vez en décadas. Inés Serrano, restauradora acreditada del ala este de Palacio de Santa Lucía. Claudia tocó esas palabras con los dedos. Y detrás de ella, en el pasillo, Beatriz recibió una llamada que la dejó pálida. Alguien había filtrado la frase del correo a la prensa. La filtración del correo no destruyó a Beatriz en una noche, pero le quitó algo que ella había protegido durante toda la vida, el control del relato. Durante días, los periódicos hablaron de la frase marcada en rojo, de la sala del ala este y del nombre de Inés Serrano, que había vuelto a aparecer donde nunca debió faltar. Claudia no celebró, no dio entrevistas largas ni permitió que su embarazo se convirtiera en espectáculo. Volvió a Sevilla con Álvaro y pidió una sola cosa antes de cualquier reconciliación: todos los documentos médicos, civiles y familiares sobre el niño debían quedar bajo su control. Álvaro firmó sin discutir. Después canceló la clínica de Madrid y entregó a don Julián las copias completas de los correos de Beatriz.
Palacio de Santa Lucía no se convirtió en un trofeo. La auditoría reconoció la autoría técnica de Inés en el ala este y abrió una reparación patrimonial limitada para la familia Serrano. Claudia pidió que una parte de esa reparación se destinara a una fundación para formar a jóvenes restauradores, especialmente mujeres que trabajaban sin ser nombradas. Meses después, su hijo nació en Sevilla, una madrugada de lluvia fina. Álvaro estuvo allí, no para decidir, sino para sostenerle la mano. Cuando Claudia escuchó el primer llanto, no pensó en la mansión, ni en Beatriz, ni en los titulares. Pensó en su madre, en la pared blanca de Santa Lucía y en todas las manos que habían sido borradas, sin hacer ruido. Llamaron al niño Mateo Inés Valcárcel Serrano. Beatriz pidió verlo semanas después. No entró sin permiso. Se quedó en la puerta con un abrigo oscuro y las manos vacías. Claudia la dejó pasar, pero no la absolvió. Solo permitió que mirara al niño desde una distancia prudente. A veces, la justicia también consiste en decidir quién puede acercarse y hasta dónde. Un año después, Claudia volvió a Palacio de Santa Lucía. La inscripción de Inés estaba protegida, detrás de un cristal limpio. Claudia apoyó a Mateo contra su pecho. Álvaro se quedó a su lado, y la luz de la tarde cayó sobre aquellas palabras pequeñas. Y Serrano restauró esta sala. 1989. Esta vez, nadie pudo cubrirlas con cal. Hay traiciones que no llegan con gritos, llegan con papeles, sonrisas correctas, silencios en la mesa y frases que intentan hacerte dudar de tu propio valor. Claudia tardó en entenderlo, pero cuando lo hizo, no eligió la venganza. Eligió algo más difícil, recuperar su voz sin convertirse en aquello que la había herido. La confianza no significa cerrar los ojos ante quien amas. A veces, amar bien exige mirar de frente a la verdad, aunque esa verdad venga de tu propia familia. Álvaro no reparó el daño con una disculpa, sino aprendiendo a estar presente antes de la herida, a escuchar sin mandar y a proteger sin ocupar el lugar de Claudia. La dignidad no siempre se defiende levantando la voz. A veces se defiende guardando una prueba, diciendo no, saliendo de una casa donde te empequeñecen, o volviendo solo cuando ya no necesitas pedir permiso para quedarte. Y la justicia, aunque tarde, tiene una fuerza silenciosa cuando devuelve un nombre al lugar del que fue borrado. Porque nadie debería perderse a sí mismo por pertenecer a una familia, a un amor o a una casa. Quien te ama de verdad no te pide desaparecer, te ayuda a permanecer entero.